El, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 51, por favor. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús está hablando ante una multitud que él había alimentado de manera milagrosa el día anterior, repartiendo entre todos ellos 5 panes y 2 pececillos. Lo hizo al otro lado del mar de Galilea. Estas personas eran sus vecinos, eran conocidos de él, del lugar donde él vivió su infancia y toda su vida hasta su edad adulta, cuando él empezó su ministerio. Sus discípulos entraron en una barca y cruzaron el mar hacia Capernaum. Pero Jesús no fue con ellos. Él los alcanzó caminando sobre el mar. La gente vio que sus discípulos se habían ido solos, oscureció, se hizo de noche, y al día siguiente ellos tomaron otras barcas y fueron a Capernaum a buscar a Jesús y lo hallaron en el otro lado del mar. El versículo 59 dice que este diálogo se dio en la sinagoga. En el versículo 4 indica que estaba cerca la Pascua de los judíos. Ellos se sorprendieron porque no se explicaban cómo había llegado Jesús allá. Como decíamos, los discípulos fueron en la barca y había que cruzar el mar. Y Jesús no les dijo, pues vine caminando por el mar. En lugar de decirles cómo y por qué había ido allá, les dijo por qué habían ido ellos. Porque querían más comida que proveniera de un milagro, que los alimentara pues a ningún costo. Jesús les dijo, en los versículos 26 y 27, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esas personas que lo buscaron se esforzaron y se tomaron muchas molestias para encontrarlo. Querían obtener más alimento, más comida, pero su trabajo fue por una comida que perece, una comida que llena el estómago y que tiene pues un cierto valor material. Jesús quería que trabajaran por una comida que a vida eterna permanece. Las personas son más atraídas por las cosas materiales que por las espirituales. Si ofreces dinero y comida gratis, se reunirá una multitud más grande que si ofreces vida eterna.
¿Qué buscas tú de Jesús? Porque necesitas que te dé algo que tú quieres. Como ellos conocían a Jesús, les resultaba muy difícil creer lo que estaban oyendo. Eran palabras, parecían provocadoras y exageradas. Ellos le preguntaron qué trabajo debían hacer para seguir recibiendo ese pan milagroso, ese pan de balde. Querían saber qué hacer para agradar a Dios con sus obras, para ser sustentados de esta manera material. Jesús les dijo que no hicieran nada, sino que confiaran en Él. La única obra que es de Dios es creer en el que Él ha enviado. Le preguntaron qué señal haría para que vieran y entonces ellos creyeran. Le pedían una señal con la que Jesús comprobara lo que decía. Un tipo de señal como la que Moisés hizo en el desierto para alimentar al pueblo de Israel. Entonces, ellos le dijeron que Moisés en el desierto alimentó al pueblo de Israel. Le dijeron que sus padres comieron maná en el desierto. Querían manipularlo de alguna manera, que se viera obligado a alimentarlos diario como había hecho Moisés en el desierto con Israel. El maná que sustentó a sus antepasados en el desierto no era una verdadera comida. Lo sustentó, pero no les dio vida. El pan que Jesús les dio en la cima de la montaña era un pan que satisfizo su hambre, pero solo por un tiempo. Y Jesús los corrigió. Les dijo, Moisés no les dio pan del cielo en tiempo pasado, pero mi Padre les da ahora, en tiempo presente, el verdadero pan del cielo. Estoy en los versículos 30 y 31. Y en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos no podían aceptar que Jesús fuera algo extraordinario, algo grandioso. ¿Cómo podía este hombre que ellos conocieron desde que era un niño decir que es el pan del cielo? Del versículo 41. ¿Cómo puede su padre darles el verdadero pan del cielo? Ellos conocían a José, su padre, un carpintero común y corriente. ¿Cómo podía darles pan si ni siquiera era un panadero? Ellos tenían muchas evidencias. Solamente la del día anterior era abrumadora, pero se negaban a creer en él como el Hijo de Dios enviado a este mundo. Pensaban que el Mesías haría cosas más impresionantes que las que había hecho Moisés, que había alimentado a todo el pueblo. Eran como 2 millones de personas y lo había hecho por 40 años. Y Jesús, una sola vez, y bueno, eran 5,000 varones, vamos a decir 10,000 personas,
pues no era tan extraordinario. Querían más. Jesús les respondió que los israelitas comieron en el desierto maná, pero finalmente murieron y llevaban muchos años muertos. Y les dijo, en el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La figura del pan resultaba apropiada para ilustrar la fe con el acto de comer, pero no lograba explicar la necesidad de la muerte del Hijo en sustitución de los pecadores. Por eso, a partir de aquí, el Señor habla de su carne y su sangre, que al ser presentadas por separado, nos llevan a pensar en su muerte. No había otra manera de lograr la salvación de los hombres si no era dando su vida por ellos para redimirlos, pagando la deuda que ellos tenían con la ley. Porque la paga del pecado es muerte. Si Él subía al cielo sin morir, sin pasar por el juicio de Dios que merece todo pecador, toda su vida perfecta en la tierra no podría salvar a un solo hombre. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Se enfatiza la necesidad de comer el pan. Verlo no es suficiente. Saber la receta, saber cómo se hace, no es suficiente. Tenerlo en la mano no es suficiente. Para saciar el hambre hay que comerlo. Para que Cristo nos comunique su vida, hay que comerlo. El tiempo del verbo indica una acción que ocurre una sola vez. Si en este contexto comer el pan representa recibir a Cristo para siempre. Se recibe de esta manera una sola vez. Se recibe y se apropia por medio de la fe. Las palabras de Jesús son más ofensivas para los judíos cuando menciona su carne. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El lenguaje es un lenguaje de sacrificio. Dar su carne es dar su vida, no solo por Israel, sino por todo el mundo. Es un sacrificio voluntario. Yo daré. Y es sustitutivo. Es por la vida del mundo. Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recordando el Cordero de la primera Pascua sacrificado para salvar la vida del pueblo en Egipto. Versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? La palabra carne resultaba provocadora para los judíos porque ellos estaban muy pendientes de distinguir la carne pura y la carne impura, la carne prohibida, de acuerdo a la estricta ley alimentaria. Lo primero que tendrían que considerar era
si esa carne era permitida. Cualquier tipo de carne que ellos comían tenían que determinar si no era impura. Pues comer carne humana era algo, pues era una abominación para ellos. También consumir sangre era algo impensable. Cualquier tipo de sangre estaba prohibida consumirla por la ley. Incluso la sangre de los animales limpios. Entonces, comer sangre humana era una ofensa. En el versículo 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El título de El Hijo del Hombre que usa Jesús para sí mismo señala que Él era un hombre que tiene carne, que tiene sangre, que es un hombre, huesos, un hombre completo, pero también es aquel que Dios señaló, como lo dijo en el versículo 27, y es el pan que descendió del cielo y ascenderá a donde estuvo primero. En el versículo 62 dice, pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, alguien, después de oír esto, de leer esto, pudiera pensar que comer su carne y beber su sangre son una condición para recibir la vida eterna y relacionarlo con la cena del Señor. Parecería como que cualquier persona que toma el pan y el vino tiene garantizada la salvación sin ninguna otra consideración. Así como también algunos creen que la vida eterna se recibe por medio de bautizarse, que se obtiene ahí el perdón de pecados. Pero en el versículo 47, Jesús aclaró que esto es solamente por medio de la fe. Dice el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En principio, la palabra carne nos remite a la encarnación de Cristo. El Evangelio de Juan 1:14, la primera parte del versículo dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sin embargo, la mención del maná, el pan del cielo, de parte de toda la multitud en el versículo 31, como la señal que esperan que Jesús les muestre, es el contexto del versículo 51. Jesús respondió identificándose como el pan de vida en el versículo 35 y como el pan vivo que descendió del cielo en el versículo 51, diciendo después, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La proximidad de la Pascua es significativa porque la Pascua incluía el sacrificio del Cordero Pascual, cuya carne era comida y su sangre derramada sirvió en la primera Pascua como una señal de salvación. Esa sangre de ese primer cordero fue puesta en los dinteles de las casas y esa señal los libraba de la última plaga. Y Jesús es el Cordero de Dios. En los evangelios sinópticos,
La cena del Señor se da en la celebración de la Pascua, por lo que en este pasaje se entrelazan la encarnación, el sacrificio de Cristo y la cena del Señor. Dice el versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los judíos fallaron al hacer una interpretación literal de las palabras de Jesús. No es sorprendente su falta de comprensión espiritual, porque esa comprensión es posible solo por medio de la fe. La promesa es vida eterna desde ahora. Dice, tiene vida eterna. Y no solo ahora, sino también futura, después de la resurrección. Versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Es un sustento para todo nuestro ser, cuerpo y alma, en contraste con el maná o con cualquier pan que solo sustenta el cuerpo. El versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El Señor había ilustrado por medio de comer el pan, la necesidad de creer en él como aquel que había sido enviado por el Padre. Complementa la ilustración con una referencia a su carne y a su sangre para añadir que es indispensable también creer en el sacrificio en la cruz de Cristo para tener la vida eterna. Ese concepto de permanecer o residir es importante en el Evangelio de Juan. Les prometió a sus discípulos que el Espíritu de la verdad permanecerá en ellos y será de ellos. En Juan 14:7. También les dijo, estad en mí y yo en vosotros, equiparando en ese sentido de permanecer con la relación que hay entre la viña y los pámpanos. En el capítulo 15, versículos 4-7. En nuestro pasaje, en el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Solamente aquí se le nombra al Padre el Padre viviente. Ese título es frecuente para Dios, el Dios viviente. Solo Dios da vida. El Padre viviente lo mandó a Cristo y dice, y yo vivo por el Padre. Así, la persona que viene a Él, a Cristo, el que cree en Él, lo come, vivirá. Como el Padre dio vida, así Cristo da vida. Los que creen reciben vida solo por medio de Cristo. El versículo 58. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Los judíos mencionaron el maná como el pan del cielo dado por Moisés. Y Jesús les repite que el maná no es el pan del cielo, es una clase de prefiguración del verdadero pan del cielo. Sus antepasados
sufrieron una muerte física y posiblemente también una muerte espiritual, como se puede deducir de 1 de Corintios 10:5, que dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En el versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Los judíos se engañaban a ellos mismos, creyendo que por ser judíos, que por ser descendientes de Abraham, tenían la vida eterna. Hoy muchos se engañan de la misma manera. Por muchas razones pueden creer que tienen vida eterna, porque se bautizaron, porque participaron de la cena del Señor, porque vienen de una familia cristiana, porque leen la Biblia, porque oran incluso. Muchos se engañan porque piensan que creyeron desde niños y ese de niño puede ser muy emocional y no ha habido una verdadera conversión, un verdadero conocimiento de Cristo que viene solo después de haber tenido una convicción fuerte de pecado, para llevar a un arrepentimiento. Pero la enseñanza de Jesús es que la vida eterna solo viene por creer en Él. En el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No hay ninguna otra manera, no hay ninguna otra posibilidad. La incredulidad, aún la incredulidad estando en ignorancia, es un pecado y como cualquier otro, te separa de Dios. No solamente hay que ver a Cristo, no basta con verlo, hay que creer. En el versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos vieron a Cristo, lo vieron en persona, lo conocían. No basta con ver el pan. Hay que comerlo. La carne y la sangre hablan del sacrificio de Cristo para pagar por nuestros pecados. En la del Señor vemos el pan, su cuerpo, su sangre, su carne partida y dada por nosotros. Vemos el vino, su sangre derramada para limpiar nuestros pecados. Ahí lo vemos. Incluso lo podemos probar, tomar físicamente. Pero si no lo tomas por la fe de una manera espiritual, no sirve nada. La vida eterna es pura gracia del pan que descendió del cielo. Así recordando este pasaje, meditamos en la Santa Cena y lo que representa, vamos a celebrarla, vamos a hacer según el mandato de Cristo y vamos a prepararnos para hacerlo debidamente, haciendo una confesión de pecados delante de Dios. Vamos a tomar unos momentos, cada uno ahí en silencio en su lugar, en una plática personal de cada uno con Cristo, por medio de la fe, teniendo fe, creyendo en su sacrificio, creyendo y recordando lo que hemos fallado, lo que hemos hecho.
y confesarlo delante de Él, y entonces pasar a celebrar la Santa Cena.